Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. ¿Cuántos están listos? Ok. Los que estén listos digan amén. Ok. Mateo 18, 23 al 27. Dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. Diga conmigo, arreglar cuentas. Ok. En el proceso de arreglar las cuentas, le trajeron a uno, o sea, arregló cuentas con todos, pero le trajeron a uno que le debía, ¿cuánto le debía? 100 millones de pesos. Trate de ver cuántos son 100 millones de pesos. ¿Sí? Como no podía pagarle, era mucho dinero, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo. Note la palabra esclavo. ¿Quién es un esclavo? ¿Qué hace un esclavo? ¿Cómo sufre un esclavo? ¿Qué come un esclavo? ¿Cómo vive un esclavo? Usted defina lo que es esclavo. Pero no solamente a él, sino también a su esposa, a sus hijos y ¿qué más? Y todas sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, conmovido, lo soltó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? El tema de esta mañana, aunque usted no lo crea, es: el que perdona pierde. Diga conmigo: el que perdona pierde. Otra vez. ¿Comprendes el enfoque? ¿Comprendes la idea del que perdona pierde? Normalmente esta frase se usa mucho en el deporte, sobre todo en el fútbol. Cuando el jugador, el centro delantero o quien sea, está frente al arco, sin portero, y de pronto le pega el balón y el balón se va fuera de la puerta. Y el comentarista dice: el que perdona pierde. Pero, ¿qué es perdón? ¿Cómo defines perdón? ¿O cómo has definido en tu vida el concepto perdón o el perdón? ¿Qué implica perdonar? ¿Cómo sabes tú que ya perdonaste a alguien que te ofendió? ¿Cómo sabes que perdonaste? Es necesario entonces comprender el significado de la palabra o el concepto perdón y no confundirlo con otras acciones. ¿Por qué cuando, si yo me bajo ahorita y paso frente a ellos, le digo perdón? ¿Perdón de qué? Como que hemos desvalorado el concepto perdón. Si usted quiere salirse hacia el pasillo, le dicen perdón. ¿Perdón de qué? Hemos definido perdón como disculpas. Entonces, si vamos a comprender la idea de lo que es, de que el que perdona pierde, necesitamos comprender el concepto etimológico de la palabra perdón y cómo la Biblia define y usa la palabra perdón. Por ejemplo, acabamos de ver que Jesús habla del reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que le debían, ¿cuánto le debían? 100 millones de pesos. Y él perdonó esa deuda. ¿Cómo usa la palabra perdón Jesús ahí?
En primer lugar, quiero definir esto. El perdón presupone una ofensa, una deuda, algo que me afecta. Ahora, la otra parte, hablando de las acciones humanas, la ofensa es inevitable. No puedes evitar las ofensas. Santiago dice que todos cometemos ofensas, todos ofendemos. Dice Santiago, y el que no ofende es un hombre maduro. Pero todos ofendemos, sobre todo, dice, en palabras. Y Jesús dice que los tropiezos son inevitables. Tropezamos o hacemos tropezar a alguien siempre, o nos hacen tropezar siempre. No se pueden evitar los tropiezos, dice Jesús en Lucas 17. Ahora, Pablo dice, cuando habla de la iglesia y sobre todo los corintios, él dice que en la iglesia hay celos, hay pleitos, hay divisiones, a causa de que alguien recuerda por qué se dan esos celos, esos pleitos, esas divisiones en la iglesia. Por causa de la carnalidad y de la inmadurez. Ahora, ante esa dinámica de la vida, todos ofendemos y todos somos ofendidos en algún momento. Todos somos ofendidos. De una u otra manera somos maltratados, heridos, traicionados, engañados, difamados. Todos en algún momento de la vida. Pero hay una cosa: todos en algún momento de la vida no solo somos, sino hemos ofendido, maltratado, herido, traicionado, engañado, difamado u ofendido de muchas formas y maneras. La cuestión aquí no es tanto el ofender, o lo inconcebible aquí es que en ese intercambio de relación, de actitudes, de acciones y de palabras, ¿saben en qué nos enfocamos más? Nos enfocamos más en lo que recibimos y muy poco en lo que hacemos. ¿Está conmigo aquí? Casi no nos enfocamos y no vemos lo malo que hacemos. Normalmente nos fijamos en lo que nos hacen. Y al no entender la importancia del perdón o la necesidad del perdón, no perdonamos y almacenamos esa basura. Y nos resentimos, nos dañamos, nos enojamos, nos lastimamos y obviamente nos amargamos y destruimos nuestras relaciones. Estamos hablando del fruto del Espíritu, que es la paz. Destruimos la paz entre nosotros, destruimos la paz en nuestras relaciones. Por eso, porque solo hacemos más caso, o mejor dicho, hacemos más caso en lo que nos hacen, pero casi no nos damos cuenta en lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos hacen, nos lastiman, nos ofenden, nos traicionan? ¿Qué debemos hacer con las personas y con los hechos de las personas negativamente, o sea, la ofensa? Y yo solo voy a decirles algo. Jesús dice: perdonen a otros sus ofensas. Cuando Pedro le dice: Jesús, sí tengo que perdonar, pero 7 veces. Y recuerden cuántas veces dice Jesús a Pedro: 70 veces 7 debes perdonar, o sea, siempre. Y Pablo a los Efesios dice: perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y así nos podemos ir. O sea, la Biblia dice que por el bien tuyo, en medio de la ofensa que te hacen, lo que tienes que hacer
es perdonar. Perdonar. Pero vamos al concepto de perdón. ¿Qué es perdón? Miren, ya saben que me gusta escarbar todo, ¿no? Tenemos que ir a la etimología del perdón, de la palabra perdón. Ya les dije algún momento, ¿no? Parece ser que ya en el diccionario, en la Real Academia Española, está la palabra cantinflear. Cantinflear, sí. Y comprendemos eso, cantinflear, que es decir mucho, hablar muchas palabras sin decir casi nada. Porque viene de un personaje que es Cantinflas. Yo no lo sé si ya está la palabra ¿cómo? Cruzazulear, no lo sé. Pero ¿cuál es el concepto? Es que siempre llegas a la final y siempre la pierdes. Eres muy bueno, pero en el momento la riegas. Ahora, escucha, con eso quiere decirles que las palabras tienen un trasfondo, tienen un porqué, nacen de una acción, nacen de un hecho. Y entonces, la palabra perdón es una palabra compuesta de dos palabras. Nuestro español está hecho del latín y del griego, básicamente. Del latín, per, la primera, y donar. ¿Lo habían visto así? Per, donar. Per implica una acción constante y continua. Es una acción constante y continua que no se detiene y que perdura a través del tiempo. De per provienen las palabras como perseguir. Per, ¿qué? ¿Qué más? Persuadir. Perseverar. O sea, el prefijo per implica una acción constante y continua que no se detiene. Eso es per. Y en la otra palabra, ¿ya la vieron cuál es? Donar. Y donar hablamos de un don, de un regalo. Entonces, un regalo implica dar. Donar entonces es dar de forma gratuita algo, pero sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso es donar. Cuando tú das, tú no esperas que te regresen lo que tú estás dando. Entonces, de acuerdo con la etimología, perdonar se define como la acción de donar o entregar algo de forma gratuita y sin condiciones, y hacerlo constante y sin medida de tiempo. ¿Ya captó qué es perdonar? ¿Captó qué es perdonar? Es la acción de dar o de entregar algo de forma gratuita y sin condiciones, y hacerlo ¿cuándo? Constantemente, sin medida de tiempo. Entonces, desde esta definición, ¿qué implica perdonar? Número uno, el perdón o perdonar, como quieras, es incondicional. Es incondicional. Tú no puedes poner condiciones si quieres perdonar. Solo se puede perdonar lo imperdonable. Porque si algo es perdonable, no hay nada que perdonar. Esto implica que si solo perdonamos lo que se puede perdonar, lo que no nos cuesta, lo que no tiene mucho valor, el perdón ya tiene condiciones. Escúcheme, si uno dice, yo quiero perdonar, sí, pero solamente te perdono lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, esta falta, pero esta no. Te perdono si me das algo a cambio, si me haces algo a cambio para mi beneficio, así solo te perdono. Te perdono si
haces lo que yo te digo, como yo te digo y cuando yo te digo. Imagínate. Poner condiciones al perdón no es perdón, porque el perdón es incondicional y solo se perdona lo imperdonable. Porque si algo es perdonable, no hay perdón. No es perdón. Es otra cosa, es una disculpa, pero no perdón. Entonces, número 1, definiendo el concepto perdón. El perdón es incondicional. Número 2, el perdón no es pedido, es otorgado. No debo perdonar hasta que me pidan perdón. O cuando el victimario o el ofensor que causó la herida, que causó la falta, hasta que lo vea rendido a mis pies, pidiéndome perdón, ahí arrepentido, perdóname, perdóname. Y hasta que yo lo veo humillado y me está pidiendo perdón, hasta ese momento yo voy a perdonar. Yo quiero que comprenda esto. El perdón nunca es el beneficio para el victimario. El perdón siempre me beneficia a mí. Y cuando yo digo que el perdón no tiene que ser pedido, tiene que ser otorgado, porque no importa si la persona ya que me ofendió ya no está. Puede ser que no está geográficamente cerca de mí y él no puede venir a mí y yo no puedo ir a decirle: oye, necesito que me perdones. Digo, perdón, pídeme perdón, yo estoy enojado contigo y pídeme perdón por esto y esto. No, el perdón no se pide, el perdón se otorga. Ahora, si alguien que te ofendió, alguien que te hizo daño, que te lastimó, que te hirió, ya no está en esta tierra, hay que levantarlo de la tumba para que te venga a pedir perdón. ¿Te das cuenta que el perdón no es pedido? El perdón, ¿qué es? Otorgado. Pedir una acción al que ofendió va en contra de las características del perdón. Entonces, recuerda, el perdón no es pedido. El perdón es dado de forma incondicional, porque el perdón siempre va a ser para mi bien. Diga conmigo, el perdón siempre va a ser para mi bien. Nunca va a ser para el bien del ofendido. O sea, no puedo yo tomarme un veneno y pensar que el otro se va a morir. No. En tercer lugar, desde la definición del perdón, el perdón no tiene vigencia de tiempo. O sea, no puedes decir: este año voy a perdonarte, pero el siguiente año, el 1 de enero, ahora sí me vas a conocer. Pues no. O perdonas o no perdonas. No perdonamos mientras nos sentimos bien, mientras no estamos cerca de la persona. Pero cuando nos hacen algo, entonces empezamos a recordar: sí, este me está haciendo lo mismo que me hizo mi suegra hace 50 años. Sí. Y ojalá se retuerza ahí en la tumba. ¿Me explico? Entonces, no puedes tú, mientras te sientes bien, decir: ya perdoné. Pero cuando te encuentras a esa persona, empiezas a reclamarle y restregarle en su cara lo que te hizo. No, porque eso implica que no has perdonado. Entonces, la acción de donar o entregar algo constantemente y sin medida de tiempo es perdón. Algo que damos constantemente y totalmente de forma gratuita e incondicional es perdonar. Y creo que a esas alturas ustedes dicen: pastor, no me está diciendo absolutamente nada, no siento nada. Todavía tengo rabia contra mi suegra que ya murió hace 30 años, pero no sabe que me dolió lo que me hizo. Cuarto lugar, perdonar es la acción de desprenderse de la culpa, de la ofensa, del dolor. Fíjate, es la acción de ¿qué? De desprenderse.
es deshacerte, soltar, sacar, desechar, liberarte. Pero ¿sabes qué? No necesariamente del dolor, simplemente, sino de aquella persona que cargas, la traes por todos lados y es una carga que tienes. Es soltar a la persona, no necesariamente el hecho de la persona, sino la persona misma. Tú eres una víctima resentida, enojada, amargada y con un deseo de vengarte. Y si vas a perdonar, tú necesitas desechar la ofensa y la persona. Perdonar es decidir tocarle las golondrinas a esa víctima que está dentro de ti. Esa víctima que te causa problemas, dolor, angustia, tristeza y hasta enfermedades. Es decidir que esa víctima, que ese victimario, que esa ofensa ya no esté manejando tus emociones. Porque cuando tú estás lastimado y en la iglesia decimos, vamos a hacer grupos. No, sí, pero a mí no me toque. No, yo me siento feliz solito, solita. No, a mí no me incluyan. Es más, luego va a estar una hermana que se parece a mi suegra. No. Entonces, mejor sí, destruimos la comunidad, destruimos la paz, destruimos esa interacción que debemos tener como hermanos en la fe a causa de nuestras heridas. Entonces, perdonar significa liberarse del dolor que causó la amargura, el odio, el resentimiento, todas esas emociones negativas que te han perjudicado hasta el día de hoy. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios que los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, perdonar es liberarte de ese sentimiento tan dañino como el rencor, el odio, la amargura, independientemente de lo que haga la otra persona. El que te lastimó, el que te hirió, ni siquiera se acuerda de lo que te hizo. No importa que haga o deje de hacer la otra persona, tú determinas quitarte eso, echar fuera, lanzar lejos esa ofensa. Miren, es que la ofensa es como una basura, es como la basura. Si tú almacenas la basura que te avientan a tu patio y la barres y la almacenas, ¿qué sucederá a los 15, 20 días si te lanzan cada diario un poco de basura a tu patio y la almacenas ahí? ¿Qué sucederá con esa basura? Pues va a oler mal, pero también van a llegar ratas, cucarachas, alimañas, tepocatas. Bueno, no sé qué es eso, pero van a llegar. Entonces, para que no haya eso en tu patio, para que tu patio esté limpio, tú necesitas tirar la basura, sacar la basura que te avientan. Digo, ya no estoy hablando técnicamente qué vamos a hacer con el que nos avienta la basura. Estoy hablando solamente de la basura en sí. El otro ya yo veré qué hago, ¿no? Sí. Pero hablo de la basura. Entonces, toda basura no es agradable. Toda basura contamina. La ofensa es una basura que tú no debes almacenar. Si te lanzan ofensas como basura, ¿qué tienes que hacer? Perdonar, lanzar fuera, no guardarla. Y por último, y vamos al texto ahora sí, con el cual comenzamos. Escúchame esto. Perdonar implica o conlleva una pérdida y un sacrificio. Perdonar implica o conlleva una pérdida y un sacrificio. Vamos a Mateo 18:21. Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano o un miembro de la iglesia que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo? ¿Cuántos? 7 veces.
No, respondió Jesús, perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario. O sea, perdona siempre. 23. El reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía, ¿cuántos? 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, y también a su esposa y a sus hijos y todas sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey, conmovido, ¿qué cosa hizo? Lo soltó, no lo hizo esclavo, y le perdonó la deuda. Ahora, escucha, el rey representa a Dios. El deudor, el que debe, te representa a ti y me representa a mí. Le debemos al rey, ¿cuántos millones? ¿Cuántos? 100 millones de pesos, o sea, un monto nonal. Ahora, quiero que tú veas que era una deuda impagable. Quienes fuimos perdonados no podíamos pagar nuestra deuda. Pero hay un segundo deudor. Hay un segundo deudor. Lo voy a tocar más adelante. Ese segundo deudor representa a tu prójimo. Representa a la persona que está al lado de ti. Representa a alguien más. Diga conmigo: el que perdona, pierde. De acuerdo con la etimología de la palabra perdón, perdón es la acción de dar o donar o entregar algo total y constantemente de forma gratuita y sin condiciones. Por eso digo que perdonar conlleva una pérdida o un sacrificio. El perdón implica pérdida. El ofendido debe asumir la pérdida de la deuda. El rey perdió su fortuna cuando perdonó. ¿Cuánto perdió? 100 millones. Ya no recuperó esos 100 millones. Entonces, ante la falta, la ofensa, el daño, las malas palabras, la crítica, los golpes, las traiciones, los juicios, los chismes, en el perdonar, la persona que perdona asume el daño, asume que no va a recuperar o no va a restaurar el daño que le hicieron. Como dice, palo dado, ni quien lo quita. O nadie te quita lo bailado. Nadie. O sea, quiero que comprendas esto porque es importante. Un ejemplo, imaginémonos que tú tienes, ¿qué será algo muy valioso en casa? Imagines que tú tienes una caja de cubiertos de chapa de oro que te heredó tu abuelita. Estoy hablando de chapa de oro. Y un día que tú no estás en casa, tu hija, tu hijo, tus hijos empieza a decir: ¿sabes qué? Entre ellos dicen: vamos a tirarle a mi mamá todas las chácharas que están, yo desde que era niño están aquí, vamos a tirarle todo. Y empieza a tirarle, tú que guardas esos de Telmex, ¿cómo se llaman los libros? Los directorios de Telmex de hace 30 años los guardas ahí, toda la sección amarilla y para acá y para allá. Tú guardas todo eso. Pero entre todos eso que tú guardas y has dicho: no me toquen eso, está esa vajilla, ese cajoncito de unos cubiertos de chapa de oro. Escúchame esto. Tus hijos lo tiran. Llámese esa vajilla o llámese un jarrón que vale muchísimo dinero, lo que quieras. Tus hijos lo tiran. Lo tiran.
pregunta es, ¿qué vas a hacer a tu hijo, tu hija o tus hijos que te hicieron perder? ¿Cómo cuánto consideras que vale un juego para 12 personas de chapa de oro? ¿Cómo cuántos consideras tú? Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Tu abuelita, que era de lana, no le costó tanto en ese entonces porque el oro estaba barato. Pero el oro ha subido tanto, tanto, que es muy caro hoy. Muy caro. Si un anillo vale 5,000, 10,000 o no sé cuántos miles de pesos, ahora unos cubiertos para 12 personas, ¿cuántos elementos hay? Son por lo menos 4 por 12. Imagínate, muchísimo dinero, pero ya tiraron eso. Tú tienes dos cosas: o darle una buena tunda a tus hijos, o perdonarlos. Puedes decidir castigarlos o decidir perdonarlos. Si tú no perdonas a tus hijos, tú vas a guardar ese rencor, esa amargura y les vas a decir, ok, ahora tú compras tus utensilios de, no sé, de metal, y a ellos les das de plástico para que sufran, para que se acuerden lo que me hicieron, hijos de la guayaba. O sea, que órale, tú decides amargarte o perdonarlos. Si decides perdonar a tu hijo, el perdón no implica que vas a recuperar el valor de esos cubiertos. Si te das cuenta, desde el concepto bíblico, perdón implica pérdida. El que perdona debe decidir perder. Cuando el rey perdonó, perdió 100 millones de pesos. Ya no pudo recuperarlos. Habla del perdón de Dios. Para Dios, perdonar implicó una pérdida. Pero escúchame, pero también implicó un sacrificio. El perdón de Dios implicó liberarte de la condenación. Te benefició a ti el perdón de Dios. Pero a Él le costó un sacrificio, la vida de su propio Hijo. Nuestra deuda ante Dios era impagable. No había forma de pagarla. Pero Dios, que es rico en misericordia, con ese amor con que nos amó, ¿qué hizo? Nos dio a su propio Hijo. El que no cometió pecado, que dice Pablo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justos delante de Él. Mi deuda, tu deuda era impagable. Éramos culpables, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Se acuerdan de Richard? El de las manzanas. Él tomó nuestro lugar. Entonces, recibir el perdón de Dios es un regalo divino, pero a Él le costó algo muy grande. Como ofendido, cuando tú decides perdonar, debes asumir la pérdida de lo que te deben. Repito, el rey perdió ¿cuánto? 100 millones. Si tienes que perdonar la ofensa, si tú decides perdonar la ofensa, escúchame, si tú decides perdonar ese golpe que te dieron, ese golpe traidor. Cuando hablo de un golpe, lo defino como, mejor dicho, no golpe, sino si tú defines perdonar ese chisme, ese chisme fue que tú, no sé, andabas, o tú robaste, o tú dijiste, o el chisme que sea. ¿Sabes? Quien dio un chisme tuyo, ese chisme ya no lo van a recoger de la mente de la gente. Pero tú decides perdonar, asumes el costo.
Ya no van a definitivamente recoger de la mente de las personas ese chisme, esa crítica, esa ofensa, esa deslealtad, ese engaño, esa infidelidad. Ya no va a volver a ti. O sea, ya no vas a recuperar tu posición, tu dignidad, una cosa es lo que tú eres, una cosa es lo que la gente piensa que tú eres. Eso que la gente piensa que tú eres negativamente, no la vas a recuperar cuando tú perdonas. Entonces, al perdonar implica que debes estar dispuesto a perder tu reputación. Cuando Dios te perdonó, se quedó con la ofensa. En el sentido técnico. En el sentido espiritual, Jesús llevó tu ofensa y el Padre dijo: ya no debes nada. Entonces, si Dios te perdonó en Cristo, tú tienes que perdonar. Ahora, el perdonado de la historia bíblica, ¿le perdonaron cuántos millones? Ahora quiero que vayas conmigo al versículo 28. ¿Qué hizo este perdonado? Su deuda era impagable, pero ¿qué hizo él? Miren, ¿qué hizo él? Y como él, muchos cristianos están así. Dios los ha perdonado tanto, les ha perdonado 100 millones de pesos y ellos no pueden perdonar. Ah, sí, me vio mal, ya. No me saludó, no me invitó, ya empiezan ahí. Wow. Bueno, dile a tu vecino: eso es en otra iglesia. Dile, eso es en otra iglesia. Es con otras familias. Ok. 28 dice: pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, ya perdonado, fue a donde estaba alguien que le debía ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Y qué hizo? Lo agarró del cuello y le exigió el pago. Pero él decía: pero déjame, voy por el dinero. No, yo quiero que me pagues ahorita. Pues déjame, no, yo quiero. O sea, vamos, sigamos. También este hombre, el que debía, ¿cuánto debía? 20,000 pesos. ¿Qué hizo? Cayó de rodillas delante de él y le suplicó: ten paciencia y te lo pagaré todo. 30. Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. 31. Los amigos del encarcelado, que debía 20,000 pesos, entristecidos, acudieron al rey y le contaron lo sucedido. Sigamos. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre al que había perdonado 100 millones de pesos. Malvado, perverso, le dijo: así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste. Y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Sigamos. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de ¿qué? De tortura. Quiero que veas la palabra tortura. No solamente lo envió a las cámaras, a la cárcel, sino ahí en la cárcel lo torturaban hasta que pagara el último centavo. Sigamos. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Esto está. Si tú vas a perdonar, asume que ya no te van a pagar. Ya no. Lo que dijeron de ti, lo que hablaron de ti, ya no van a recogerlo de la mente de las personas. Entonces, vamos a recopilar todos los pensamientos. Recuerda que el que perdona, entonces, ¿qué? Pierde. Perdonar presupone una ofensa.
Las ofensas son inevitables. Todos somos vulnerables a ofender y ser ofendidos. El gran problema es que nosotros hacemos más caso a lo que nos hacen. ¿Quién hoy diga, yo he hecho esto, he hecho aquello, quiero ir y pedir perdón? Hágalo, es bueno. Debemos perdonar la ofensa, eso tiene que ser. Si tú no perdonas, te hieres, te lastimas, te pudres por dentro. Y perdonar es la acción de dar, de donar, de entregar algo total y de forma gratuita y sin condiciones. Por lo tanto, perdonar implica un acto incondicional. No pongas condiciones para perdonar. Perdonar no tienes que esperar que te pidan perdón. Otorga el perdón, porque la gente que te ofendió quizá ya no está. 4, perdonar es una acción de desprender, de quitar, de despojarte de esa ofensa, de ese dolor. Y perdonar conlleva una pérdida, implica pérdida. Como ofendido, cuando tú decides perdonar, debes asumir que ya no te van a pagar. Y si es dinero, peor tantito, ya no te van a pagar. Pero escúcheme esto por último. Perdonar es la acción de cancelar la deuda. El rey dijo: no me debes absolutamente nada. Él asumió la pérdida. Para cancelar la deuda, tú tienes que reconocer que has sido ofendido. Reconócelo. Llámese tu esposo, tu suegra, tu hijo, tu padre, el vecino, la vecina, el compañero. Asume que has sido ofendido. Has sido dañado. Segundo, para cancelar la deuda, tú necesitas reconocer que tu ofensor, quien te dañó, no va a pedirte perdón. No va a pedirte perdón más si ya pasaron meses o años o décadas. No va a pedirte perdón. Más si el que te ofendió ya no vive. Ya no va a venir. Y aun cuando venga a pedirte perdón, no va a pagarte lo que te debe. Ejemplo: ¿cómo un padre va a pagarle a un hijo la ausencia? El hijo ya es grande, el hijo ya tiene sus 30, 40 años. El padre lo abandonó, el padre siempre estuvo ausente, el padre nunca cumplió con sus deberes, el padre fue malo con el hijo. Dígame, el padre puede venir y decir: hijo, perdóname. Entonces el hijo tiene que asumir que ya no le van a pagar todas aquellas faltas. ¿Está conmigo aquí? Mire, el padre que no cumplió, trayéndole el pan por la tarde, por las noches, para que el hijo comiera su conchita y su lechita, hoy le puede traer un costal cada día. Ya no. El hijo incluso va a decir: no, papá, no lo hagas. El hijo perdona, o el hijo debe perdonar a su padre o a su madre, porque el padre no va a poder pagarle. 2, ¿cómo pagar? O cómo un hijo, ahora vamos al hijo, primero dimos al padre, el padre que faltó, el padre que no dio. ¿Cómo pagar o cómo pagar a un hijo, a su padre, la deshonra, la desobediencia, la falta de respeto, la falta de valor, la falta de cuidados? Es más, aún si el padre ya murió, ¿cómo pagarle? Ya no está el padre, ya no está la madre. ¿Cómo hacer algo por él o por ella? Ya no. Todo padre debe perdonar a su hijo. Los hijos ya no van a pagar la deuda. Hablando de los cónyuges, si los primeros años de matrimonio fueron los años más felices, pero por alguna razón los siguientes años, que puede haber sido 3, 4, hasta décadas,
el esposo estuvo ausente, no cuidó a la esposa, no dio afecto, las acciones solamente le lastimaban, le ofendían, le herían. El cónyuge debe asumir esa pérdida, debe perdonar y asumir, decir, ya no va a hacerlo ahora. En otro momento vamos a hablar, pastor, si yo perdono a mi cónyuge y me separe de él, perdonar implica que yo voy a reconciliarme con él. No necesariamente. Pero el cónyuge debe asumir entonces esa pérdida. Ya no van a hacerlo. Ya lo que pasó, pasó. Lo que no te hicieron, no te hicieron. Ya, tú tienes que perdonar. Porque el cónyuge que falló no va a poder pagarte. Ejemplo también, ¿cómo pagarle a un líder, un superior en el trabajo, a un pastor, a un líder, la difamación, la desobediencia, los oídos sordos? ¿Cómo retribuir su esfuerzo? ¿Cómo pagarle la deshonra, las traiciones? No, todo pastor, todo líder debe asumir esa pérdida. No lo hicieron, ya. No lo hicieron y ya. Tenemos que asumir la pérdida porque no pueden pagar. O sea, supongamos que por 20 años tú no hiciste nada para con el pastor, para con tu líder, para con tu padre, para con el jefe de trabajo. Tú no hiciste nada. Tú fuiste siempre por 20 años malo, malo, malo. Ahora puedes hacerlo. A partir de ahora es una nueva vida, pero de aquí para atrás tú no vas a pagar todo eso. Ya no vas a poder hacerlo. Entonces, como un pastor, o mejor dicho, la otra parte, del otro lado, ¿cómo un pastor puede pagar la ofensa, la irresponsabilidad o el daño causado a los creyentes o a una iglesia? ¿Cómo? No puede pagar. El creyente lo que tiene que hacer es perdonar. Porque el pastor o el líder o quien sea no puede pagar la deuda. Por lo tanto, hijos, padres, cónyuges, pastor, líderes, si quieren perdonar, deben asumir perder lo que no se les dio. ¿Cuánto perdió el rey de nuestra historia? 100 millones. Y ya no recuperó eso. Le sobraba, no lo sé si le sobraba, pero perdió 100 millones. Ya no recuperó nada. El que perdona, ¿qué? Pierde. Escúchame esto, ¿en qué sentido pierde? Pierde todo en su vida. Pero quiero que veas, cuando tú perdonas, pierdes ese odio, esa amargura, esa carga y esas consecuencias. Y ganas, ¿qué ganas? Esa paz, esa tranquilidad, esa salud, esa sonrisa. Ganas. Hijos, padres, cónyuges, pastor, líderes, necesitamos reconocer que los padres, que los hijos, el cónyuge o quien te faltó a ti, no podrá pagarte nunca. La decisión más sabia entonces es cancelar la deuda. ¿Qué quiere decir? Decide perdonar a quien no te dio, a quien te abandonó, a quien te quitó, a quien te lastimó, a quien no hizo lo que debía hacer cuando tú eras un niño o una niña. Perdónalo, decide perder. ¿El que perdona qué? Entonces, el remedio para el enojo, el rencor, la amargura, el odio y todas esas emociones que hieren, que lastiman, es perdonar. Entonces, perdonar es cancelar la deuda, es asumir que ya no podrán pagarme a mí. Si esperas que te paguen todo el mal que te hicieron, tú serás el que pague muy caro. Muy caro vas a pagar, porque tú seguirás como el afectado, vamos.
Si tú no decides perdonar, tú no serás libre. Cuando tú decidas perdonar, decides cancelar la deuda que otra persona tiene contigo. Y decides que nunca más vas a reclamar tus 100 millones de pesos. Ya. Cancelar la deuda es ya no cobrarle a aquellos o a quien te falló, te faltó, te deshonró, te fue infiel. Ya no. Es perdonarlo. Y repito esto, perdonar es aceptar la pérdida de lo que no te dieron, de lo que no te hicieron, para ganar, como dije, lo más valioso: la paz, la libertad, la salud. Entonces, insisto a esto porque es muy importante. Perdonar es asumir la pérdida, cancelando la deuda. ¿Y quién, como hijo, cuál es tu problema? ¿Tus padres te dieron? Hay hijos que están diciendo: mi padre hizo todo por mí, me dio todo lo que pudo. Y eso es fantástico. Pero hay hijos que dicen: no, a mí no me dio esto, a mí no me dio aquello, a mí esto, a mí. Y ahí están. Muchas de esas deudas son impagables. Y se esperan, repito, si tú estás esperando que te paguen lo que te hicieron, no vas a lograrlo. Perdonar es liberarte, sacar de ti a ese deudor, a ese agresor, para que nunca más es él controle tus emociones, controle tu destino. Quiero que esta mañana comprendas algo. ¿Qué sucedió a quien no perdonó? Ya lo vimos, quiero que lo veamos nuevamente. ¿Qué sucedió al que no perdonó? Él dijo: no te perdono la deuda, tú me debes esto. No quiso perdonar. Versículo 31. Yo quiero que tú veas esto y aquí tomes la enseñanza para tu vida. Los amigos del encarcelado, los amigos del encarcelado, entristecidos, acudieron al rey y le contaron lo sucedido. 32. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre al que había perdonado. Malvado, perverso, le dijo: así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste. Y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo lo tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió ¿a dónde? Aquí quiero que tú veas esto. Aquí quiero que tú analices qué son cámaras de tortura. Véalo. Si tú no perdonas, tú serás esclavo y tú serás torturado. La falta de perdón te va a llevar a la esclavitud. No hablo de barrotes físicos, pero vas a ser torturado con el dolor, la amargura, la furia, el odio, insomnios constantes, enfermedades estomacales constantes. Esos torturadores van a cobrarte a ti hasta el último centavo que debes o que te deben, como quieras verlo. Tienes que pagar todo. No sé si alguien está dándose cuenta. Y puedes hacer caso omiso del mensaje: no voy a perdonar. ¿Qué se cree aquella persona? ¿Qué se cree mi abuelito? ¿Qué se cree mi esposa, mi esposo, mi hijo? ¿Qué se cree mi padre? Tú puedes decidir no perdonar. Está bien, no perdones. Pero la falta de perdón te va a llevar a la tortura. El perdón no implica esperar cambios en las otras personas. El perdón implica cambios
cambio en mí. Quiero que te pongas de pie esta mañana. ¿Quieres perder para ganar? Perdona. La próxima semana hablaremos del proceso para perdonar. Porque no se perdona diciendo, te perdono y ya. No necesariamente es eso. Tiene que haber un proceso, un entendimiento de lo que es perdón. Pero lo primero que yo quise que hoy entendieses es que perdón implica asumir una pérdida. Está bien, ya no van a darme lo que me faltó de niño. Ya no van a darme la atención que no me dieron. Ya no. Asumo esa pérdida, pero determino quitarme todo aquello que está destruyéndome. Quiero perder lo malo y ganar lo bueno. Amén. Ahora, aquí varias cosas en práctica. ¿Qué vas a hacer tú con los que te deben? Y yo quiero que apuntes ahí en tus notas quiénes me deben y qué es lo que me deben. Y escúchame bien, no esperes que ellos vengan a pedirte perdón. El perdón no se pide, el perdón se otorga. Es algo que quiero que aprendas bien la próxima semana. El proceso del perdón. Ahora, ¿estás dispuesto a perder y decirle a tu padre, te perdono? A tu madre, a tu hijo. La deshonra de un hijo no, cuando tú perdonas, no implica que las consecuencias del acto del que falló se borren. No necesariamente. Pero no dependen de ti las consecuencias. Lo importante es tu corazón sanado. Pastor, ¿cómo sé que ya perdoné? Cuando encuentras a tu ofensor, le puedes dar la mano, mirarle a los ojos y decirle, Dios te bendiga. Y uno de los puntos claves para perdonar en el proceso es que empiezas a orar y bendecir a tu enemigo. Si quiero adelantarte la prédica, aunque tienes que venir, empieza a orar por tu enemigo. Vas a llegar a un punto donde vas a decir, wow, estoy libre, lo puedo ver a los ojos. Pero haz tu lista de tus ofensores, de tus victimarios. Haz la lista. ¿Qué es lo que te han hecho? ¿Qué te duele? Y empieza a orar por ellos. No les digas, Dios los perdono. No hagas eso. No necesariamente inicies así, Dios, yo perdono a fulanito, yo ya hice mi oración y ya. No, porque cuando lo enfrentes, cuando venga a la iglesia, dices, no he perdonado. No es asunto así. ¿Estás dispuesto a perder para ganar? Me adelanté, omití, mejor dicho, que tú anotes primero qué asuntos Dios te ha perdonado. ¿Qué te ha perdonado el Señor? Te ha perdonado más de 100 millones de pesos y tú no puedes perdonar 20,000 pesos. Perdona.
te aseguro que si perdonas, tu rostro va a cambiar. Tus emociones van a cambiar. Pero quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que esta mañana no te enfoques en el victimario. Quiero que te enfoques en ti y que mires cuánto te ha perdonado. Cuánto ha sido el perdón de Dios para tu vida. Esos pecados que solo tú sabes que existen en ti, solo tú sabes cuáles son realmente. Enfócate en el perdón de Dios esta mañana. Dios te ha perdonado. Tú merecías el castigo, pero por amor a ti, Él decidió poner a su propio Hijo en tu lugar y perdonarte. Yo necesito que en primer lugar comprendas el perdón de Dios, comprendas que has sido perdonado. El que comprende que ha sido perdonado sabe que es amado. Sabe que es amado. Si tú has sido perdonado por Dios, tú sabes que eres amado. Él te ama. Él te ama. Quiero que te sientas amado por Dios. Ya basta, ya termina con el rechazo. Termina con el rechazo. ¿Por qué piensas que Él está tan lejos de ti? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas que Él no está contigo? ¿Por qué piensas que Él no va a intervenir en el proyecto de tu vida? ¿Por qué piensas? Él no se acuerda más de tus pecados. Él no se acuerda más. Él te perdonó. Tú puedes recordarte lo que hiciste o los pecados que cometiste, pero Él no. Él los olvidó. La sangre de Cristo, su Hijo, borró todos nuestros pecados, limpió tu corazón de pecado. No se ha cortado la mano de Jehová para socorrer, para ayudar. Son nuestros pecados los que han hecho división entre Dios y nosotros, pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Somos amados por Dios, somos amigos de Dios por lo que Él hizo, por la vida de su propio Hijo. Siéntete amado, siéntete amada por ello. Y desde esa base del perdón de Dios, dile esta mañana: ahora dame la gracia de entender, de poder perdonar a quien me ofende. Dame la gracia, dame la gracia, dame la bendición, la seguridad, el poder de perdonar, de desechar la basura que es lanzada todos los días a mi vida. Lo hace mi esposa, lo hace mi esposo, mis hijos, lo hace el vecino, lo hace el compañero, etcétera. Lo hace el hermano de la iglesia, lo hace el pastor. Señor, dame la gracia de no ser basurero o no ser un bote de basura. Yo quiero conservar mi corazón limpio, perdonado. Dile a Dios esta mañana: dame la gracia de desechar la basura y perdonar, no hasta que me pidan, no poner condiciones, porque quizá quien te hirió y te lastimó ya no está. Decide perdonar, desecha la basura, desecha eso
Quita de tu corazón ese odio, esa amargura, ese rencor que produjo la ofensa, que produjo la falta. No permitas que los verdugos te dañen. No permitas que los verdugos ahí en la cárcel te torturen. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Perdona. Es una acción de dar sin esperar nada a cambio. Perdonar es una acción de dar, de entregar gratuitamente algo constantemente. Hazlo. Y esta semana en tus devocionales empieza a orar por tu ofensor si vive. Y si no sabes dónde está, no sabes qué sucedió, desecha y desecho de mi vida el odio, el rencor. Perdono este acto hacia esta persona. Me libero de ella. Y pide al Espíritu Santo que ponga paz en tu corazón, paz en tu vida. Gracias por el perdón, Padre. Gracias por amarnos, perdonarnos, justificarnos. Gracias porque quitaste la barrera que impedía nuestra relación, nuestra comunión. Cuánta razón Pablo decía: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Afianza tu relación en Cristo. Afianza tu paternidad en Dios. Él es bueno. Sal de este lugar entendiendo que puedes hablar libremente con Él, que puedes expresarte libremente ante Él y no caminar en vergüenza delante de Él, sino en confianza. En confianza. Quizá tú eres el hijo de manera espiritual que tiró aquellos cubiertos de oro. El Padre te dice esta mañana: tú vales más que unos cubiertos de oro. Dile: Padre, pero yo los tiré. Y te dice esta mañana: hijo, yo te perdono. Tú vales más que cubiertos de oro. Yo te amo. Ahora, ¿qué vas a hacer en respuesta a su perdón, en respuesta a su amor? ¿Qué vas a hacer? Malgastaste su herencia y quizá tienes vergüenza de verle a la cara. El hijo pródigo nos enseña que cuando uno va al Padre en arrepentimiento, el Padre abraza, el Padre besa, el Padre te da sus brazos, te hace fiesta. El Padre te vuelve a poner anillo, zapatos y un ropaje nuevo. Ese es el Padre celestial. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la religión es un Dios de garrote, pero el Dios de la Biblia es un Padre que ama. Y tú decides amarlo o deshonrarlo.
Y aunque te vayas de casa, nunca te vas del corazón del Padre. Pero si fuiste perdonado por Dios con una deuda impagable, trabaja esta semana para perdonar. Determina ser feliz. Determina ser feliz. Los tropiezos van a estar siempre a la orden del día. En casa, en la iglesia, en el trabajo, en el metro, donde sea. Decide perdonar. Desecha la basura en el nombre de Jesús. Haz una oración final diciéndole: gracias por la palabra, Padre, gracias por la palabra. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por darme un consejo a mi espíritu para ser mejor en la vida, vivir mejor, vivir sano, vivir libre, fuera la condenación. Someto a los verdugos de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Porque he sido perdonado, he perdonado. Yo perdono a mis agresores, perdono. Decláralo. Esta semana vas a trabajar en ello. Vas a venir al domingo de una manera diferente en el nombre de Jesús. Padre, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas y corazones, gracias. 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 En Cristo Jesús. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.